Infancia y sociedad. Erik Erikson. 3. John Henry. Este mismo John Henry es el héroe de una leyenda que relata con su misma suerte demostró el triunfo de la carne sobre la máquina. El capitán le dijo a John Henry: voy a traer un taladro a vapor, lo voy a poner a trabajar. Voy a golpear ese acero hasta vencerlo. Señor, señor, voy a golpear ese acero hasta vencerlo. John Henry le respondió: un hombre es nada más que un hombre, y antes de dejar que el taladro me venza, moriré con el martillo en la mano. Señor, señor, moriré con el martillo en la mano. De acuerdo con los Lomax, la melodía de esta balada está arraigada en una tonada escocesa y sus elementos corresponden a los de las baladas medievales, pero su contenido es el coraje del hombre común, quien cree hasta el fin que un hombre solo va como tal. John Henry es así uno de los modelos ocupacionales de los individuos descarriados de la frontera que enfrentaban los nuevos mundos geográficos y tecnológicos como hombres y sin un pasado. El último modelo que sobrevive parece ser el del vaquero que heredó sus alardes, su actitud de protesta, la tendencia a vagabundear, la desconfianza con respecto a los vínculos personales, su concentración libidinal y religiosa en los límites de la audacia y la capacidad para soportar su dependencia de los animales y los climas. Estos trabajadores desarrollaron hasta sus mismos límites emocionales y sociales, la imagen del hombre sin raíces, del hombre sin madre, del hombre sin mujer. Más tarde sostendremos que esta imagen es solo una dentro de una variedad particular de nuevas imágenes que existen en todo el mundo. Su denominador común es el niño que nace libre y se convierte en un adolescente emancipado y un hombre que refuta la conciencia de su padre y su nostalgia con respecto a la madre, y acepta solo los hechos crudos y la disciplina fraterna. Se jactaban como si se hubieran creado a sí mismos, más rudos que los animales y más duros que cualquier metal forjado. Criado en los montes, amamantado por un oso polar, 9 hileras de dientes en las mandíbulas, una doble mata de pelo, costillas de acero, intestinos con alambres y una cola de alambre de púas, y no me importa un rábano por donde la arrastró. Preferían mantenerse en el anonimato a fin de poder ser el producto condensado de lo más bajo y lo más alto en el universo. Soy peludo como un oso, con cabeza de lobo, activo como un puma, y puedo reír como una hiena, hasta que se curve la corteza del tronco de un gomero. Hay en mí un poco de todo, desde el león hasta el zorrino, y antes de que termine la guerra declararán que soy todo un instituto zoológico y no me he equivocado en mis cálculos. Si en todo esto hay totemismo tomado de los indios, también hay un compromiso de incongruencia trágica, pues es posible enfrentar un sector de la naturaleza identificándose con él, pero si uno aspira a ser más frío y más duro que las máquinas y aspira a tener intestinos de alambre, los intestinos pueden no responder a esa exigencia. Al estudiar 2 tribus indias norteamericanas, llegamos a la conclusión de que sus formas particulares de adecuación temprana estaban bien sincronizadas con sus imágenes del mundo y con sus roles económicos en ellas. Solo en los mitos, en los rituales y en las plegarias encontramos referencias al precio que tuvieron que pagar por su forma particular de expulsión del paraíso infantil. En una nación grande y diversa como los Estados Unidos, ¿hay alguna forma de vida folclórica que pueda reflejar tendencias típicas en la temprana relación con la madre? Creo que la canción folclórica es la contraparte psicológica en las regiones agrícolas de los cánticos religiosos comunales de los pueblos primitivos. Como vimos, las canciones de estos últimos están dirigidas a los proveedores sobrenaturales, esos individuos
ponían toda la nostalgia que sentían por el paraíso perdido de la infancia en sus canciones, a fin de hacerlas convincentes a través de la magia de las lágrimas. Con todo, las canciones folclóricas expresan la nostalgia de los trabajadores que han aprendido a doblegar el suelo con herramientas toscas, manejadas con el sudor de su frente. Cantan su anhelo de un hogar recuperado como una recreación después del trabajo y a menudo como un acompañamiento de aquel, cuando no como herramienta auxiliar cuando la letra se refiere al trabajo. En sus antiguas canciones de amor, la canción norteamericana ha heredado una buena medida de la serena profundidad del folclore europeo. Negro, negro, negro es el color del cabello de mi amada, pero el recuerdo de los profundos valles del viejo mundo, sus tranquilos molinos y sus dulces doncellas sobrevive primariamente en las melodías. En sus palabras cambiantes, la canción folclórica de este país cultiva deliberadamente esa personalidad disociada que mucho más tarde reaparece en la era del jazz. Esa discrepancia entre la melodía y la letra ya se releva en la canción norteamericana que se supone más antigua, Springfield Mountain. Las melodías más dulces pueden servir al mismo tiempo para los versos más crudos e irrespetuosos. Incluso las canciones de amor tienen tendencias a disipar el sentimiento profundo. Si uno lee entre líneas, afirman los Lomas, no puede dejar de percibir dos actitudes repetidamente expresadas hacia el amor. El amor es peligroso, no es nada más que una idea que el viento se ha llevado. El amor es cosa de risa y el galanteo es una comedia. Aparentemente, esos individuos que no temían a los indios, a la soledad o a las alimañas, a los bosques, la libertad, los caballos salvajes, los incendios en la pradera, la sequía, las armas, tenían miedo al amor. Es pues en esas mismas canciones de amor donde encontramos no solo el dolor por haber sido abandonado, tema internacional, sino también el temor a experimentar emociones profundas que exponen al peligro de quedar apresado y herido por un amor indiferente. En lugar de romanticismo, en la canción norteamericana hay una empecinada insistencia en los hechos desagradables de la pobreza, la soledad y el trabajo en un continente que castigaba al tiempo que desafiaba. Hay un énfasis especial en los animales, que constituye una molestia inmediata y constante. Chinches, zarigüeyas, coatís, gallos, gansos, sabuesos, sinsontes, serpientes de cascabel, machos cabríos, jabalíes, mulas. El uso de animales sirve particularmente para la clase de canción sin sentido y de juego de palabras que en parte debe ocultar a los severos adultos y en parte revelar a los jóvenes algún tipo de ilusión erótica, cuando en las reuniones de juego inocente es necesario evitar los bailes y no obstante acercarse a ellos a través del juego. Las mujeres en el centro y los hombres alrededor, y nos reunimos en el cañaveral para cazar al búfalo. Las chicas irán a la escuela, los muchachos se harán los tontos. Se reunirán en el granero y perseguirán a la vieja mula gris. El halcón mató al buaro y este mató al cuervo, y nos reuniremos en el cañaveral para cazar al búfalo. La tontería se vuelve más irreverente cuando se refiere a la decadencia y el fin de las cosas viejas y perecederas. Se trata en general de animales, la vieja yegua gris, que ya no es la de antes, o el viejo gallo colorado, que no puede cantar como antes, a la gansa gris de la tía Nancy. Dile a la tía Nancy que su vieja gansa gris murió, la que estaba guardando para hacer una cama de plumas. Los gansitos se lamentan porque su mamá murió, solo tenía una pluma clavada en la cabeza. La ironía amarga y no obstante, alegre en este último verso se refiere a las épocas en que, de acuerdo con los Lomax, una cama de plumas de ganso era fundamental para dormir, porque uno se sentía acunado y abrazado y casi envuelto al mismo tiempo. A veces, sin embargo, esa alegre despedida se aplica sin disimulo a personas.
Mi esposa murió, oh entonces, mi esposa murió, oh entonces, mi esposa murió, y me reí hasta llorar al pensar que era soltero otra vez. La libre expresión de sentimiento, como el demonio con lo que se ha desgastado, y no te tomes demasiado en serio, está de acuerdo con el hecho de que sea necesario caminar, bailar y correr al compás de la canción norteamericana para revelar su verdadero espíritu. Aquí la acción perpetua se funde con las alegres referencias a las técnicas laborales de todos los días que expresan el credo norteamericano. La fe en la liberación mágica que se logra viajando y haciendo cosas. Las canciones de vaqueros, que reflejan una de las últimas formas de las actitudes singulares y desviadas de los trabajadores altamente especializados de la frontera, exhiben una exquisita síntesis de pauta laboral y expresión emocional. Mientras intentaba cansar a un potro bravío, cuando de que el temor o la rabia no sabotee su calma muscular, o mientras guiaba a sus animales a lo largo del sendero polvoriento asoleado, cuidando de no apresurarse o trastornar al ganado que debe entregarse reluciente y bien alimentado. El vaquero se dedicaba a entonar las melodías de las que surgieron las versiones purificadas de la canción popular. En todo momento, el motivo central del lamento del vaquero sigue siendo el hecho de que para él no hay camino de retorno. Así, existen las conocidas canciones conmovedoras en las que se habla del vaquero que nunca volverá a ver a su madre ni a su querida hermana, o que regresará junto a su novia para encontrarse con lo que ha engañado una vez más. Pero más genuinamente generalizado es el extraño hecho de que ese hombre que viene entre hombres se convierte en sus canciones en algo así como una madre y un maestro y una niñera de las reses a que lleva hacia una muerte temprana. Vuestra madre fue criada muy lejos, en Texas, donde crecen malezas y arbustos espinosos. Los llenaremos de cactus y cholla hasta que estén listos para Idaho. Canta a sus reses canciones de cuna mientras éstas avanzan sobre miles de pequeñas pezuñas en la oscuridad que cae temprana sobre la pradera. Despacio, reses, basta de remolinear. Estoy cansado de que correteen por todas partes. Hay pasto donde están paradas. Así que coman despacio, y no hay que estar siempre moviéndose. Despacio, reses, despacio. Y aunque protesta, es vuestra desgracia y no la mía. Se siente identificado con esos novillos a los que ha marcado, castrado y alentado hasta que estuvieron listos para transportarlos y degollarlos. No tienes padre, no tienes madre, los dejaste atrás cuando empezaste a vagar. No tienes hermana, no tienes hermano, eres como un vaquero, muy lejos del hogar. Así, la canción norteamericana afirma en sus melodías la nostalgia de lo antiguo, aun cuando en sus palabras exprese a menudo una paradójica deliberada y empecinada, una negación de la confianza en el amor, de la necesidad de confianza. Así se convierte en una más íntima declaración de independencia. En este país, la imagen del hombre libre está basada en ese europeo del norte que, habiendo escapado de leyes feudales y religiosas, repudiaba a su patria y establecía un país y una constitución sobre el principio básico de impedir el resurgimiento de la autocracia. Desde luego, esta imagen tuvo más tarde un desarrollo que resultaba totalmente imprevisible para esos colonizadores originales que solo deseaban restablecer en ese continente una nueva Inglaterra, una Inglaterra con aldeas igualmente encantadoras, pero con más lugar para el pensamiento libre. No pudieron prever el intenso y persistente llamado de un continente que nunca había sido la patria de nadie y que, a pesar de sus excesivos rigores, se convirtió en un tentador autocrático. En los Estados Unidos la naturaleza es autocrática y dice: yo no discuto, afirmo, el tamaño y el rigor del país y la importancia de los medios de migración y transporte contribuyeron a desarrollar y crear la identidad de autonomía e iniciativa, la identidad del que se desplaza y hace cosas. Históricamente,
se tendió a dejar de lado el pensamiento sobredefinido a cambio de un futuro indefinido. Geográficamente, la migración era un hecho siempre presente. Socialmente, las oportunidades y las posibilidades radicaban en la audacia y la suerte, en sacar plena ventaja de los canales de movilidad social. No es una coincidencia, entonces, que los análisis psicológicos encuentran en el fondo de muchas aflicciones mentales específicas el complejo de haber abandonado a la madre y de haber sido abandonado por ella. En general, los norteamericanos no experimentan este país como una patria, en el sentido dulce y nostálgico de la vieja tierra. Este país es amado en forma casi amarga y en una forma notablemente realista y carente de romanticismo. La autoría puede acentuar lo geográfico. Las lealtades más profundas están vinculadas con las asociaciones voluntarias y las oportunidades que expresan un nivel de logro antes que una pertenencia local. Hoy día, cuando hay tanta demanda de viviendas en vecindarios defensivamente sobredefinidos, abiertamente estandarizados y sobrerestringidos, muchos individuos disfrutan de sus momentos de máxima relajación en los mostradores de los cruces de caminos, en los bares y en los vehículos automotores, en campamentos y cabañas, jugando a que carecen allí de restricciones y tienen libertad para quedarse y para seguir avanzando. La población de ningún otro país viaja tan lejos y tan rápido. Después de la guerra, más veteranos que en ninguna otra nación prefirieron iniciar su nueva vida en lugares alejados de su ciudad natal, con la que habían soñado mientras estaban en el frente. Para muchos norteamericanos entonces, si bien no hay nada como el hogar, es importante poder llevárselos consigo o encontrar un facímil a muchas millas de distancia. Quizá los que más viajan son los que tienen mejores hogares en que establecerse. Pero al dominar así con violencia la extinción de un vasto continente, los norteamericanos también aprendieron a controlar el segundo autócrata, con el que los hijos libres se encontraron inesperadamente: la máquina. Es necesario comprender la autocracia del continente y la autocracia de la máquina cuando uno se propone estudiar o criticar los métodos norteamericanos de educación infantil, que tienden a hacer que un niño sea levemente nostálgico y no obstante fiel, autónomo y sin embargo digno de confianza, individualista y al mismo tiempo previsible. El hecho de que tales métodos comiencen con un rechazo materno sistemático es en sí mismo parte del folclore, que debe ser rastreado hasta los hechos, nacidos de las circunstancias, y hasta la fantasía, nacida de la necesidad. Pues el hombre y la mujer, que habrían de corresponder a la imagen del hombre hecho por sí mismo y la personalidad hecha por sí misma, y habrían de crecer y adaptar su identidad yoica a medida que avanzan, no tenían una gran opinión del amor materno protector. Sin duda, en los casos en que lo recibieron siendo niños, tuvieron que repudiarlo después. Cuando mami no existía, era necesario inventarla, pues tal es la importancia histórica del sentimiento de agravio en este país, que para que un hombre pueda pararse sobre sus propios pies en un mundo incesantemente cambiante, debe sostenerse mediante sus propios rencores. Puesto que John Henry nació después de que los perros hubieran cenado, saltó sobre sus pies antes de que su madre comiera. En vista del continente que se extendía ante él y de las tareas que se esperaban de él, sus primeras horas en este mundo fueron significativas, aunque reconocidamente extremas. Pero, ¿qué hará John Henry vestido con un traje cruzado de ejecutivo? ¿Qué ocurrirá con sus intestinos de alambre cuando deba servir a las máquinas y se encuentre atrapado en la maquinaria impersonal de la vida moderna? Para un próximo audio, adolescente, patrón y máquina.